Vamos a ver este otro ejemplo, el ejemplo 8, para ver las intersecciones y las uniones de conjuntos y su probabilidad. Miren, dice, se elige al azar un número entre el 1 y el 6. ¿Cuál es la probabilidad de que sea par o divisible entre 3? Entonces, rápido. Pues tenemos dos conjuntos, ¿no? Que sea par y que sea divisible entre 3. Entonces, del 1 al 6. En el conjunto universal, pues aquí dentro del cuadro azul tienen que estar todos los elementos. Pero de esos, los que son pares, pues los podemos ver como estos, ¿no? Son todos los que están aquí adentro, que son el 2, el 4 y el 6. Estos son todos los que son pares. Pero aparte, me están diciendo cuáles son los que son divisibles entre 3, pues resulta que es el 6 y el 3. Y lo podemos poner en este otro círculo, que está acá. Pero en este otro conjunto, resulta que los que ya se intersectaron, pues ¿cuál fue? Pues fue el 6, porque el 6 cumple las dos cosas, ¿no? Cumple que sea par y que sea divisible entre 3. El 1 ni es par ni es divisible entre 3, y el 5 tampoco ni es par ni es divisible entre 3, y entonces ya se quedó afuera. Pero el 6 cumple las dos cosas. Entonces, lo que me están preguntando aquí es la probabilidad de que sea par o divisible entre 3. Entonces, fíjense, la probabilidad de que sea par, pues como habíamos dicho, ¿no? Son tres elementos, 2, 4, 6, y entonces son estos de acá, 2, 4 y 6, y pues son tres elementos aquí arriba, ¿no? Entonces son 3 sobre 6. Sí, o sea, si tienen ustedes, toman un número de los 6 posibles, que sean pares, pues es la mitad, ¿no? 3 de 6, por lo tanto la probabilidad va a ser de 0.5. Ahora que sean divisible entre 3, pues son dos elementos, ¿no? De los 6, el 3 y el 6, por lo tanto es de 2 sextos y es de 1/3. O sea, si sacan de los 6 posibles, sacan un 3 y un 6, pues tienen dos posibilidades de los 6, por lo tanto su probabilidad es de 1/3. ¿Estamos? Ahora lo que están pidiendo acá es la probabilidad de que sea par o divisible, pero pongan atención aquí, porque aquí es lo interesante. Fíjense, la probabilidad, me están diciendo la probabilidad que sea par o divisible, o es unión, ¿no? O sea, este o este. No y es la intersección. Me están diciendo este o este. Con que salga uno de los dos, listo, eso cumple. Entonces, que sea par o divisible, pues puede ser, es la unión de los dos conjuntos. Fíjense, entonces, par, pues es 1, 2, 3 elementos. Y que sean divisibles, pues son dos elementos. Pero fíjense que ya estamos repitiendo un elemento, lo estaríamos contando dos veces, ¿no? Porque acá estoy diciendo que aquí en el par hay tres elementos, ¿no? Ay, déjenme cambiar esto. Aquí en este, ¿cuántos elementos hay en este? Pues hay tres elementos. ¿Y cuántos elementos hay en este otro? Pues acá hay dos elementos. Pero estamos contando de más el 6 porque lo estamos contando dos veces, ¿no? Aquí diría 3 más 2, pues son 5, pero en realidad ¿cuántos elementos hay? Hay 4. ¿Por qué hay 4? Pues porque estoy contando dos veces el 6. Entonces, lo que estoy poniendo, eso es lo que estoy poniendo acá. Fíjense, la unión de esos dos elementos pues es el 2, el 4 y el 6. La unión con el 3 y el 6. Pero no puedo contar dos veces el 6. Entonces, cuando una los conjuntos me va a quedar solamente 2, 4, el 6, que es de este conjunto, por ejemplo, y después el 3, lo voy a agregar, pero el 6 ya no lo vuelvo a poner porque pues ya lo tengo repetido y ya cuenta. Entonces el número total de elementos es 1, 2, 3, 4, 4 sextos. ¿Estamos? Entonces este 4 sextos pues también lo puedo poner como 2 tercios, ¿no? ¿Están de acuerdo? Ok, la probabilidad pues es aquí, es de 2 tercios. Ok, el punto importante aquí era que se fijaran en ese 6 que lo estamos contando dos veces. Vamos a hacer otro ejemplo. Ejemplo 9. En una mesa para discutir el tema de educación pública hay 18 AMLovers. De estos AMLovers, 3 de ellos son feministas. Y también hay 4 fifís, derechairos, ¿no? De los cuales, de ellos, 2 son feministas. Entonces,
lo que me están preguntando acá es si se elige al azar un panelista, ¿cuál es la probabilidad de que sea AMLover o feminista, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es arreglarnos con los diagramas de Venn, porque eso es lo que nos da más fácil para resolverlos. Nos dice que son 8 AMLovers. ¿Dónde están? Sí, aquí. Nos dice que son, ay, no pinta. Nos dice que son 8 AMLovers, ¿no? Entonces, de esos 8 AMLovers, 3 son feministas. Entonces lo voy a poner en 3 conjuntos de Venn. Fíjense. Aquí el azul me va a dar los AMLovers. 5 y 3, 8. Pero de esos 8, 3 son feministas. Lo voy a poner en el circulito naranja. Entonces, la intersección, pues resulta que es 3, que es el total de las feministas, ¿no? Pero entonces, 5, el azul ya me da el total de AMLovers, y los de ellos 3 son feministas. Si ahora ubico el del otro grupo, el de los fifís, fíjense, ven. Entonces, el de los fifís me dice que son 4. Acá está, ¿no? 4. Son 4 fifís, de los cuales 2 son feministas. Entonces, lo tuve que acomodar en esta estructura para poder decir, tengo 4 de los fifís, pero de los cuales 2 son feministas. Este está intersectando a los feministas. Y en total ya voy a tener que hay, aquí, ya borré un 3 acá. Ok, de aquí ya voy a tener que en total tengo 5 feministas. ¿Están de acuerdo? De los cuales 3 están en el grupo azulito y 2 están en el grupo de los fifis acá. Entonces, esta es la forma de poder ubicar visualmente en diagramas de Venn y me va a poder resolver muchas cosas. Poder ver cómo están distribuidos los elementos de los conjuntos. Entonces en el naranjita, por ejemplo acá, que les decía, en color naranja o rosita, o no sé qué color, sí, rosita, es este de aquí es 5 elementos que son el de las feministas, en naranja. En azul, pues están los AMLovers, que son 5 y 3, que son 8. 3 pertenecen a los feministas. Y la intersección entre ellos, pues son 3, ¿no? Entre los feministas y los AMLovers. Ahora, la pregunta es, si se elige al azar un panelista, ¿cuál es la probabilidad de que sea AMLover o feminista? Pues ok. Obviamente, ok, bueno, vamos a hacerlo. La probabilidad de que sea AMLover o feminista es la probabilidad de que sea la unión de que sea AMLover más la probabilidad, o sea, unión de que sea feminista, ¿no? Entonces, si eso pasa, vamos a ver que tenemos que quitar los que ya se intersectaron, porque me va a ocurrir lo mismo que acá. Si uno estos dos conjuntos de acá, si uno estos dos conjuntos de acá, pues me va a dar 3 que habíamos dicho que pertenecían a los pares y 2 que pertenecían a los divisibles, pues íbamos a tener que 3 y 2 son 5, pero en realidad tengo 4 elementos. Lo mismo va a ocurrir acá. Si son 8 AMLovers, tendría 8 de 12, ¿no? Más 3 elementos de los feministas. Entonces, tengo que quitarle, pues otra vez los que se intersectan. Aquí no me quedó otros elementos que sean puramente feministas sin que sean AMLovers ni fifís. Pero, de todas formas, la fórmula es esta. Tengo que hacer la unión de los dos, sumarlos, pero aquí le quito los repetidos. Acá, repetidos. ¿Están de acuerdo? Entonces, estos de aquí se los tengo que quitar. Pues resulta que le quito los que están en la intersección. Entonces son 3/12.
Entonces, si hago eso, pues la operación pues ya me va a quedar que son 8, 9, 10, 11. Y otra vez le vuelvo a quitar los 3, pues me vuelven a quedar entre 8 sobre 12. Espero aquí que lo que quiero que haya quedado claro es este. Es la unión, en azul, es la unión menos aquí los que están repetidos. ¿Sale? Entonces, eso es lo importante en estos ejercicios y ver cuáles son las intersecciones de los que ocurren. Porque es el número total de elementos, bueno, el número de elementos en esos dos conjuntos divididos entre el total. Pero voy a tener elementos repetidos y por eso les tengo que quitar los que se intersectan. ¿Ok? Vamos a ver más ejemplos después.